Hola, muy buenos días. Tengan todos ustedes. Vamos a dar inicio a nuestro webinar con este tema tan importante de conocer, sobre todo para la industria de alimentos. Para comenzar, les voy a pedir que por favor pongamos nuestra cámara para conocernos, aunque estemos a la distancia. Vamos a encendernos para ver nuestras caras, nuestras expresiones, no importa dónde estemos, vamos a sentirnos cerca. Por favor, quien pueda prender su cámara. Muchas gracias. Muchas gracias, se los agradecemos. Bueno, pues les doy la más cordial bienvenida. Mi nombre es Elaine Carmona, gerente de capacitación de MSG. Para mí y para MSG de México es un placer y un honor contar con su presencia el día de hoy para tener esta sesión, este webinar del tema de la actualización de la norma 127 SSA1 2021. Para comenzar, voy a hablarles acerca de la experta que hoy nos hablará de este tema y les voy a compartir un poquito de su trayectoria. Ella es Nancy Juárez Martínez, consultor e instructora en calidad e inocuidad alimentaria. Es ingeniera en alimentos, egresada de la Universidad Autónoma Metropolitana. Cuenta con 14 años de experiencia en la industria alimentaria y de servicios. Ha realizado actividades de implementación, implantación y verificación de sistemas de gestión de calidad e inocuidad. Ha participado en áreas de desarrollo de nuevos productos, implementación en sistemas ERP, control de calidad, producción y administración de proyectos. En el sector productivo ha ocupado jefaturas de aseguramiento de calidad en Cuétara, FEMSA y Agemex. También ha apoyado a diversas organizaciones para la implementación exitosa de sistemas de gestión de calidad e inocuidad basados en las normas ISO 9001, SQF, BRC, ISO 22000, FSSC 22000, AIB y Distintivo H. En el 2015 participó en diversos proyectos para aumentar el valor agregado de pequeños productores de alimentos en el interior de la República. Desde el 2019 colabora con MSG de México como instructor, auditor y consultor en calidad e inocuidad alimentaria. Entonces, como ven, tiene una gran experiencia en el tema de inocuidad y pues, ¿quién mejor que ella para que nos platique y nos oriente acerca de esta actualización de la norma 127 que es tan importante para la industria de alimentos? Los dejo entonces en manos de nuestra experta, Nancy Juárez. Y también les comento que al final del webinar, quédense con nosotros, por favor, para que les podamos dar información importante. Y la dinámica va a ser la siguiente. Vamos a tener la cámara encendida durante toda la sesión y los micrófonos apagados. Cuando terminemos con nuestra plática con Nancy, entonces vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Entonces, bueno, pues vamos a disfrutar de este webinar. Adelante, Nancy, gracias. Muchas gracias, gracias Elaine. Hola, muy buenos días a todos, ¿cómo están? Como ya lo comentaba Elaine, mi nombre es Nancy Juárez. Bueno, pues un gusto estar con ustedes, contar con su presencia en este webinar. Hoy revisaremos un tema muy importante, tema que es de gran interés para la industria, todos los que estamos involucrados dentro de la industria alimentaria. Bueno, pues el tema que revisaremos el día de hoy es un tema relevante, ya que se trata de un recurso básico necesario para llevar a cabo nuestros procesos. Este recurso pues es el agua y justamente revisaremos pues las actualizaciones que sufrió la normativa 127. Como comentaba Elaine, al final vamos a tener una sesión de preguntas y respuestas, será a través del chat para que podamos irlas contestando. Y bueno, pues les voy a compartir la información, les voy a estar compartiendo una presentación.
un momentito en lo que está cargando. Muy bien, listo. Todos pueden verla, ¿verdad? Bien, la información que estaremos revisando el día de hoy son estos nuevos requisitos de la norma 127 de la Secretaría de Salud para la calidad del agua. Y iniciaremos primero por esta importancia que tiene el asegurar la calidad en el agua. El acceso al agua potable es fundamental para la salud, es uno de los derechos humanos básicos. Sin agua no habría vida, sabemos que es un recurso indispensable para la vida, para los seres vivos dentro del planeta, de tal manera que sin este recurso no habrá vida y sin sistemas que ayuden a asegurar agua limpia no habría salud. Sabemos todos entonces que el recurso agua es indispensable. De hecho, la Asamblea General de la ONU declaró que el agua de consumo humano limpia y segura, así como el saneamiento, son un derecho humano esencial para el pleno disfrute de la vida. Todas las personas entonces tenemos el derecho de disponer de agua suficiente, de agua con la salubridad adecuada, accesible y que sea de una calidad aceptable para nuestro uso personal y para el uso dentro de los procesos, el uso doméstico. De aquí justamente la gran relevancia de tener lineamientos establecidos para asegurar una calidad de agua adecuada. Entonces, pues se debe hacer el máximo esfuerzo, todas las instituciones dentro de los países, dentro de cada una de las regiones, se debe hacer el máximo esfuerzo para lograr que el agua de consumo humano sea tan segura como sea posible. Pero, ¿qué es esto del agua segura? El agua segura o el agua de consumo humano segura, como se define en las guías de la OMS, no ocasiona ningún riesgo significativo para la salud cuando se consume a lo largo de toda una vida. Precisamente estas guías de la OMS, llamadas Guías para la Calidad de Agua de Consumo Humano, es una de las guías que establece lineamientos, establece límites permisibles para la calidad del agua. El objetivo principal de estas guías es proteger la salud pública asociada a la calidad del agua potable. Las guías de la OMS nos proporcionan, que bueno, ahorita actualmente va ya en la cuarta revisión, proporcionan una base autorizada para el establecimiento de políticas y acciones nacionales o acciones regionales en cuanto a temas de agua potable. Estas guías pretenden que a través de los límites que establecen, cada país pueda tener sus propios lineamientos en cuanto a calidad de agua se refiere. Entonces, con respecto a esto, bueno, partimos de que hay normativas internacionales, están estas guías de la OMS que emiten lineamientos acerca de asegurar este recurso tan vital como el agua. Entonces, ¿cómo estamos en México? En México, pues también se han creado instrumentos jurídicos que permiten proteger y regular los distintos usos del agua. Uno de los instrumentos jurídicos que tenemos, por ejemplo, aquí en nuestro país son las normas oficiales mexicanas, las que conocemos por estas siglas de NOM. ¿Qué son estas normas oficiales mexicanas? Las normas oficiales mexicanas son regulaciones técnicas de observancia obligatoria, son expedidas, desarrolladas por dependencias competentes con la finalidad de establecer características que deben de reunir los procesos o servicios cuando estos procesos o servicios puedan constituir un riesgo para la seguridad de las personas o dañar la salud humana. Entonces, a través de estos instrumentos jurídicos, como las normativas oficiales mexicanas, se establecen justamente pues lineamientos que debemos de seguir.
Debemos nosotros seguir estos lineamientos que se establecen con el objetivo de cumplir los requisitos o los parámetros contenidos en ellas y de esta manera lograr pues el objetivo que se busca, que para el caso de normativas como esta, la 127, el objetivo que se busca a través de cumplir los requisitos es justamente lograr una calidad de agua adecuada. Para dar entonces cumplimiento a un suministro con la calidad adecuada, en México tenemos esta norma oficial 127 de la Secretaría de Salud de 1994. Hubo una modificación en el año 2000 y que actualmente sigue siendo la normatividad vigente que marca los límites permisibles para la calidad del agua potable. La aplicación de esta norma es fundamental para prevenir y evitar la transmisión de enfermedades relacionadas con el agua. Esta norma está enfocada en establecer los límites permisibles en cuanto a sus características físicas, químicas, microbiológicas, radiactivas, con el fin justamente de asegurar y preservar el agua con la calidad adecuada. Pero bueno, pues comentamos entonces que tenemos esta norma, la 127, es la única norma. La norma 127 es la única que tenemos en México que establece lineamientos para agua potable. No es la única norma. Como podemos ver en la diapositiva, en nuestro país manejamos una serie de normas para el buen manejo de los procesos de potabilización. Entre las principales normas que son manejadas, que son aplicadas por organismos operadores de agua, ya sea públicos o privados, tenemos, por ejemplo, la norma 179 de la Secretaría de Salud, que establece lineamientos para la vigilancia y evaluación del control de calidad del agua para uso en consumo humano. Esta agua que es distribuida por sistemas de abastecimiento público. Otra norma es la 230, también de la Secretaría de Salud, en la cual se establecen lineamientos para agua, uso, consumo humano, y en esta norma se establecen requisitos sanitarios que se deben de cumplir en los sistemas de abastecimientos públicos, también privados, durante el manejo de agua, los procedimientos sanitarios para el muestreo. Otra norma que voy a mencionar es la norma 012, también de la Secretaría de Salud, en la que se establecen requisitos sanitarios que deben de cumplir los sistemas de abastecimiento de agua también para uso y consumo humano. La 014 también establece procedimientos sanitarios para el muestreo de agua en estos sistemas de abastecimiento. Entonces, como podemos ver en México, bueno, pues tenemos una serie de normas que se aplican para el cumplimiento en cuanto a temas de calidad de agua. Si bien es cierto que la norma 127 no es la única norma en cuanto a temas de potabilización de agua, sí considero que es la más importante y la de mayor uso. Esta norma, como ya lo comentábamos anteriormente, regula los límites permisibles de calidad en cuanto a características físicas, organolépticas, químicas, bacteriológicas en el agua potable. Es muy importante entonces, partiendo de que es una regulación obligatoria, es muy importante que nuestros parámetros, nuestros datos en cuanto a temas de agua potable se refiera, estén dentro de esta normativa. ¿Por qué? Porque esta norma aplica y se trata justamente de, a través de cumplir con los lineamientos que esta norma establece, se trata de asegurar la salud pública. Por lo tanto, el no cumplir con los lineamientos que establece esta normativa, podríamos decir que la salud pues estaría en juego. Y cumplir con la regulación de esta norma de manera obligada, pues deberá de ser un trabajo o es un trabajo como tal que debemos de gestionar dentro de nuestras organizaciones. De la misma manera, esta norma, la 127, nos permite determinar el tipo de tratamiento que necesite el agua a partir de la calidad de agua que se va a potabilizar. Por ejemplo, aquellos agua que pudiera tener incumplimientos en límites físicos, químicos,
habría que aplicar tratamientos específicos que me ayuden a evitar que se excedan estos límites permisibles. Entonces, pues la norma 127 es una norma de gran relevancia de aplicación en México para este recurso tan importante como el agua. Bien, ¿cómo ha estado este tema de las actualizaciones? ¿Cómo ha sido la cronología de los cambios en la normativa? Primero, partamos de que, bueno, pues hay la primera norma que entró en vigor, que surgió respecto a alineamientos para agua, hablando de la norma 127, fue esta norma que tiene por título Agua para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Esta norma fue publicada el 18 de enero de 1996 y entró en vigor el 19 de enero del 96, de ese mismo año, al día siguiente, ¿no? ¿De qué se trata esta norma, no? Como ya lo comentábamos, hay normativas y bueno, basándonos en esta referencia que les daba de las guías de la OMS, que justamente establecen límites permisibles para la calidad del agua potable, para que esta agua pueda ser adecuada para el consumo humano. Entonces, en esta norma que emitió el gobierno mexicano, establece los límites permisibles de calidad y los tratamientos de potabilización del agua para uso y consumo humano. En esta norma, de manera general, pues especifica cuáles son estos parámetros que debemos de cumplir, así como los límites de especificación a cumplir y los tratamientos de potabilización que aplicarían cuando algún límite se incumple. Después de esa norma, tuvimos una actualización. Fue una actualización. Ay, un favor, ¿alguien me pudiera ayudar con su micrófono si lo tiene abierto para que evitemos el eco? Muchísimas gracias, muchas gracias. Bien, les comentaba entonces que en este tema de las actualizaciones, después tuvimos una actualización que fue la modificación a la norma, esta norma oficial mexicana, la 127. Fue el 16 de diciembre del 99 que se publica el proyecto de norma en el Diario Oficial de la Federación. Y bueno, pues la norma entró en vigor el 22 de noviembre del 2000. Esta norma, la norma del 2000, que es la modificación a la norma, mantuvo el mismo título, sigue llamándose Agua para consumo, para uso y consumo humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. Se sigue manteniendo el título, la conocemos justamente con esta parte de la modificación. Y bueno, es la norma que a la fecha sigue siendo vigente, ¿no? Esta modificación del 2000. ¿Qué ocurrió con respecto a la que traíamos, la que entró en vigor en el 96, con respecto a la del 2000? Pues en esta modificación se realizaron cambios importantes respecto a esta versión publicada en el 96. Por ejemplo, dentro de los cambios se incluyó una cláusula, que es la cláusula 6, donde establece los métodos de prueba. Contempla los métodos de prueba que se realizarán para poder determinar los parámetros que define la normativa. Hubo también, por ejemplo, actualizaciones en las características microbiológicas, en la que parámetros como, por ejemplo, coliformes totales, se establecía que el límite era ausencia. Características también químicas fueron actualizadas, y estoy hablando de la versión del 96 con respecto a la del 2000. Hubo también cambios en las características químicas, por ejemplo, se actualizaron parámetros de fenoles, de nitritos, en plomo. Hubo también cambios en límites para algunos elementos como clordano. Se agregaron algunos parámetros como el yodo residual libre. Se incluyeron elementos también que no se contemplaban en la versión del 96, como los hidrocarburos aromáticos. Otro elemento importante, por ejemplo, dentro de esta actualización, es que se incluyó una tabla
en la que se especificaba el cumplimiento gradual para el arsénico con respecto a un periodo de tiempo. Entonces, respecto a la versión del 96 y la del 2000, que son estos cambios que les estoy comentando a grosso modo, pues hubo cambios importantes, hubo cambios interesantes. ¿Qué podemos darnos cuenta con esto? Podemos entender entonces que justamente se está buscando establecer límites que de verdad permitan tener una calidad de agua adecuada. Entonces, bueno, pues ¿qué tenemos ahora? Pues justamente lo que nos reúne en este webinar es esta actualización más reciente que tuvo la normativa. Y bueno, pues podemos ver aquí cómo es que vino esta cronología en cuanto al proceso de actualización. En el 2017, que fue el 28 de junio, surgió el anteproyecto, o hubo esta aprobación del anteproyecto. Después, en el 2019, el proyecto de norma ya se está en el Diario Oficial de la Federación. En agosto del 2021 se aprueba la norma. Y finalmente, el 2 de mayo del 2022 se publica la norma. Entonces, podemos ver que hubo pues un lapso bastante pues importante de tiempo, desde el 2017 que hubo esta aprobación del anteproyecto hasta la publicación en el 2022, el 2 de mayo. ¿Cuándo entra en vigor esta norma? La norma entra en vigor a los 360 días naturales, contados a partir del día siguiente de su publicación, que bueno, va a ser el 27 de abril del 2023, cuando la normativa entre en vigor. Entonces, bueno, pues si hacemos un poquito en cuanto a temas de los meses, estamos ya prácticamente a 10 meses de que entre en vigor esta normativa. Por lo tanto, resulta ser bastante relevante conocer cuáles son los cambios en la norma, cómo me aplican, qué medidas deberé tomar para poder dar cumplimiento a esta normativa. Y bien, pues actualizaciones realizadas con respecto a la versión del 2000. Como ya lo comentábamos, ¿qué buscan estas actualizaciones? Lo que se busca, estas actualizaciones que se realizan en las normativas, como lo dicen las guías de la OMS. Las guías de la OMS dicen que se deben de realizar esfuerzos continuos para mantener la calidad del agua de consumo humano en el nivel más alto posible. Entonces, justamente podemos entender que las actualizaciones que ha sufrido esta norma, la 127, justamente está buscando que podamos, a través de estos esfuerzos, a través de estos cambios en parámetros, en límites, pues lo que buscamos es asegurar, mantener la calidad del agua de consumo humano en el nivel más alto posible. Y si bien la modificación a la norma en el año 2000, como ya lo comentábamos, tuvo cambios importantes, tuvo cambios interesantes. Considero que esta versión, que para nosotros sigue siendo la vigente del 2000, sigue siendo una norma con límites cuestionables en cuanto a algunos parámetros que no son lo suficientemente estrictos si los comparamos con normativas internacionales o con estas guías que nos establece la Organización Mundial de la Salud. Así que, después de una espera considerable, como lo veíamos en esta cronología de la actualización de la norma, ya que como veíamos el anteproyecto pues se aprobó con una aprobación del 2017, finalmente después de pues un lapso de tiempo importante ya tenemos esta publicación de la norma que fue el 2 de mayo del 2022. La verdad es que hay muchos cambios respecto a la versión del 2000 con respecto a esta versión del 2022, bueno, que la norma nos marca el año del 2021. La verdad es que hay muchos cambios muy interesantes. Voy a mencionarlos de manera general, ya que pues no dará tiempo de poder revisar a detalle todos los cambios.
Y tampoco es la intención del webinar. Más bien, la intención del webinar es que podamos tener un panorama de las actualizaciones y estemos en el entendido de que habrá necesidad de hacer una revisión pues a detalle, a profundidad de la normativa, que será importante que podamos identificar estos cambios para poder determinar qué será necesario que hagamos para poder dar cumplimiento a la norma. Entonces, como podemos ver en la diapositiva, los cambios van desde la estructura de la norma. Hay un cambio completo en cómo se estructura la información que a mí me parece que este acomodo de la información, por decirlo de alguna forma, busca que sea más clara, más entendible. En cuanto a las cláusulas también, en el tema del contenido, en la versión del 2000 tenemos 10 cláusulas, en esta tenemos 11. Hay un cambio en el título. La versión del 2000, que me voy a estar refiriendo, todo va a ser sobre la referencia de esta versión vigente que tenemos, que es la del 2000. El título es Salud Ambiental, Agua para Uso y Consumo Humano, límites permisibles de calidad y tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. En esta versión del 2021 hay un cambio en el título, nos establece agua para uso y consumo humano, límites permisibles de la calidad del agua, es decir, ya no está contemplado la parte de los tratamientos a que debe someterse el agua para su potabilización. ¿Qué otros cambios hay? Por ejemplo, respecto al tema de la introducción también, hay cambios, por mencionar algunos. En esta actualización del 2021 menciona que se deben establecer y mantener actualizados los límites permisibles. En la modificación del 2000 menciona solamente establecer los límites permisibles, cosa que, bueno, desde ahí, desde el tema de la introducción, me parece bastante interesante, ¿no? Esta parte que se le ha agregado de mantener actualizados, que justamente pues es lo que se debe de buscar con las regulaciones, que haya una actualización constante. Otro de los elementos por mencionar es que ya no se menciona, por ejemplo, también dentro de la introducción, características organolépticas. Hubo también cambios en los objetivos, cambios en el campo de aplicación, y dentro del campo de aplicación, por ejemplo, se incluye que no es aplicable para aguas residuales tratadas. Cambio también en cuanto a las normas de referencia que menciona, en cuanto al número, y las normas que menciona ya no son las mismas. Hay un cambio ahí también pues, bastante interesante respecto a las normas de referencia. Cambios en las definiciones, debido a que justamente ya no contempla esta parte del tratamiento del agua. Hubo una reducción en el número de definiciones, hay cambio en algunas definiciones. Y alguna que vale la pena mencionar, por ejemplo, en cuanto al tema de las definiciones, es un cambio en cuanto a la definición de agua para uso y consumo humano, en la cual dentro de la versión actualizada del 2021 menciona que el agua para uso y consumo humano es toda aquella que no causa efectos nocivos a la salud y que no presenta propiedades objetables o contaminantes en concentraciones fuera de los límites permisibles y que no proviene de aguas residuales tratadas. ¿Qué les puedo mencionar de esta definición actualizada? Bueno, pues hubo una actualización como tal en la definición con respecto a la que nos menciona en la versión del 2000, pero el punto a destacar es esto último agregado, y que no proviene de aguas residuales tratadas, en el que podemos entender que se limita al uso de agua tratada para estos fines. También se menciona, por ejemplo, en el apartado 5.1 de la norma, donde establece que el agua de los sistemas de abastecimiento no debe tener como fuente de abastecimiento agua residual tratada, ¿sí? Que bueno, bajo mi percepción, estos elementos serán importantes a revisar, ¿no? Justamente
cómo nos aplicarán, ¿no? En el caso de que en algún momento pudiera haber fuentes en las cuales pudiéramos haber temas de agua residual tratada. Entonces, me parece, pues también dentro de las definiciones, uno de los cambios importantes a destacar. Como nos podemos dar cuenta, la norma tiene muchísimos cambios, como les mencionaba al inicio, hay una reestructura completa y bueno, pues desde temas, desde el título, ¿no? Desde las definiciones, las normas a las cuales hace referencia, la introducción. Entonces hay cambios bastante relevantes que como les comentaba al inicio, bueno, pues no será posible hacer una revisión de todos ellos, pero sí mencionarles de manera general estos cambios. ¿Qué otros elementos tenemos como parte de los cambios? En cuanto a temas de especificaciones sanitarias, ya podemos darnos cuenta entonces que son bastantes cambios. Obviamente, pues si tenemos cambios desde el tema de la estructura de la norma, hay cambios también en las especificaciones, en los límites, en los parámetros. Y aquí algo importante a mencionarles es que, bueno, pues estos límites no fueron cambiados al azar o porque a alguien se le ocurrió. Estos límites han sido modificados con base en estudios de riesgo a la salud, con base a análisis comparativos justamente con normatividad internacional, con estas guías que ya mencionábamos, por ejemplo, de la OMS. Entonces, en resumen, los cambios que tuvo la norma buscan justamente asegurar una calidad de agua pues cada vez más adecuada, ¿no? Estar justamente haciendo estos esfuerzos para asegurar una calidad de agua adecuada. Por mencionarle algunos de los cambios que tuvo la normativa en cuanto a este tema de las especificaciones sanitarias. Ya no hay un límite establecido para características organolépticas, olor y sabor. Estos aspectos relativos a la aceptabilidad del agua ya no están mencionados dentro de la norma. La norma también separa las especificaciones sanitarias en físicas, químicas. Recordemos que, bueno, en la anterior versión, en la del 2000, tenemos 4 tablas, en la cual vienen las especificaciones o características, ¿no?, que nos menciona la norma. Nos habla de microbiológicas, físicas y organolépticas, químicas, radioactividad. En el caso de esta versión, bueno, pues separa las especificaciones sanitarias en físicas, químicas, metales y metaloides, microbiológicas, fitotoxinas, radiactividad, residuales de la desinfección, subproductos de la desinfección, compuestos orgánicos sintéticos. Se agregan también tablas para el cumplimiento gradual de algunos parámetros, los cuales establece la normativa que se irán ajustando de manera gradual por año. Hay objetivos finales para estos parámetros en los cuales se están estableciendo este cumplimiento gradual. Hay objetivos finales establecidos y los periodos de cumplimiento son de 1, 3 y 6 años. Tiene que ver estas tablas de cumplimiento pues con respecto al número de habitantes, ¿no? Entonces el cumplimiento, en cuanto a mayor número de habitantes tengan, el cumplimiento deberá de ser pues más rápido. ¿Qué otros cambios? Pues también en cuanto a temas, por ejemplo, de características químicas. En la versión anterior venía toda una tabla con estas características químicas que consideraba 38 parámetros. Ahora en esta actualización tenemos, en cuanto a especificaciones sanitarias químicas, una tabla en la que considera 9 elementos. Aquí, dentro de estas especificaciones sanitarias químicas, hay cambios también en los límites de algunos de los parámetros que establece. En cuanto a especificaciones microbiológicas, pues se continúa con los parámetros de coli y coliformes termotolerantes. Básicamente, los límites continúan siendo ausencia o no detectable. Básicamente, ahí hay algunos cambios ahí puntuales que tiene. Se agregaron algunos parámetros, se eliminan otros. Hay cambios también en las especificaciones de radiactividad. Estos parámetros de radiactividad, bueno, pues son aspectos que han sido considerados en todas las actualizaciones de la norma. Ha habido cambios en los límites, pues
El tema de los aspectos radioactivos o estas especificaciones de radiactividad son aspectos pues que deben de tomarse en cuenta, ¿no? Por el riesgo que pueden representar para la salud. Estos riesgos están asociados a la presencia de radionúclidos de origen natural o que puedan estar presentes en el agua de manera natural. Como tal, no se fijan valores de referencia formales para radionúclidos específicos, sino que se utiliza un sistema basado en el análisis de la radiactividad alfa total y beta total en el agua, que justamente son los parámetros que pide la norma. Estos parámetros, bueno, pues vienen contemplados en las versiones anteriores, pero ha habido actualizaciones y bueno, pues en esta versión no es la excepción. También hay actualizaciones en cuanto a los límites para especificaciones de radiactividad. Entonces, bueno, pues podemos darnos cuenta, como ya lo mencionaba anteriormente, que hubo una serie de cambios bastante importantes. También, por ejemplo, en el tema de los cambios, otro punto importante que considera la norma es la adición de otros compuestos para los procesos de desinfección y en consecuencia también establece los límites para residuales de estos compuestos, ya que la norma anterior solo consideraba la medición de un solo compuesto desinfectante, que era el cloro residual libre. ¿Por qué? Bueno, pues porque este era o es el desinfectante mayormente usado, ¿no? Sin embargo, pues justamente la actualización obedece a que ha habido cambios en los sistemas de tratamiento, ha evolucionado los procesos de tratamiento, por lo tanto resulta ser necesario pues el uso de otros desinfectantes por temas como por ejemplo resistencia que pudieran desarrollar algunos microorganismos al cloro. Entonces, se agregan también, como ya mencionaba, otros compuestos de desinfección, debido a que justamente todos los desinfectantes químicos producen subproductos de la desinfección, tanto inorgánicos como orgánicos, pueden tener efectos nocivos, entonces se agregan también límites para que los subproductos de la desinfección se midan, ¿sí? Por ejemplo, algunos de los subproductos de la desinfección que pueden formar durante un proceso de cloración son trialometanos. Entonces, viene, por ejemplo, establecido también límites para este tipo de subproductos de la desinfección. Ya comentábamos también que uno de los cambios de la versión del 96 a la versión del 2000 fue que se agregaron métodos de prueba. Sin embargo, ¿qué podemos ver en la versión del 2000? Efectivamente viene la cláusula 6, donde establece métodos de prueba. Sin embargo, en la norma viene un pequeño texto que menciona que la responsabilidad de la selección de los métodos de prueba para determinar los parámetros es de las organizaciones operadoras del sistema de agua y no hay pues más información específica. ¿Qué sucede en esta actualización? Podemos ver que hay 3 apéndices dentro de la actualización, en la cual apéndices establecen, por ejemplo, hay un apéndice en el cual se establecen los métodos de prueba, y es un apéndice bastante amplio. Viene otro apéndice en el que se consideran elementos o parámetros como plaguicidas, por ejemplo, considera 24 elementos, en la versión del 2000 consideraba solamente 8 parámetros. Viene un apéndice también en el cual se establece que en caso de incumplir los límites, pues deberemos de aplicar procesos de tratamiento de agua adecuados para su remoción, ¿no? Y entonces viene todo un apéndice en el cual vienen estos procesos para tratamiento de agua, ¿sí? ¿Qué podemos concluir entonces respecto a estos cambios? Como lo mencionaba al inicio, bueno, pues yo considero que la publicación de esta norma es un paso importante hacia asegurar una calidad de agua adecuada. Contempla límites permisibles más estrictos, contempla parámetros, agrega parámetros diferentes a lo que mencionaba la versión del 2000. Y bueno, pues lo que busca justamente es que a través del cumplimiento podamos asegurar la calidad del agua, como lo he venido mencionando a lo largo de la presentación.
Por lo tanto, bueno, pues importante destacar que en cuestiones de salud no debemos delimitar ni acciones, ni recursos técnicos, ni económicos para que podamos proporcionar agua segura. No es solamente proporcionar un agua segura cuestiones de características organolépticas como olor o sabor, sino que, bueno, pues justamente todos los parámetros establecidos a través de los límites también que están establecidos, pues se trata de este contenido que pueda tener en cuanto a temas de contenido químico y biológico. Finalmente, entonces, comentarles que me parece a mí que esta actualización es muy importante. Considera elementos bastante interesantes y bastante importantes y que, bueno, pues como lo mencionaba al inicio, es muy relevante que podamos conocerlos, podamos conocer el detalle y poder actuar, para saber cómo es que o qué acciones deberemos de tomar para dar cumplimiento a esta normativa. Bien, pues muchísimas gracias, les agradezco mucho su atención. Espero que la información les haya podido ser de mucha utilidad y bueno, pues iremos entonces a la sesión de preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, Nancy. Te agradecemos mucho, no solamente que nos hayas compartido la actualización, la estructura del cambio de la norma, sino también tu punto de vista acerca de la importancia que tiene el que conozcamos pues los nuevos requisitos establecidos y el tiempo que tenemos para poder ya irlos cumpliendo, que mencionaste que son 10 meses. Vamos a hacer ahora una sesión de preguntas y respuestas a través del chat. Entonces, quien guste preguntar algo a nuestra experta, puede escribir en el chat y le vamos a ir compartiendo sus preguntas. Igual en lo que van escribiendo las preguntas, bueno, ya que hay una de Rosa Sánchez. Buenos días. Que pregunta si aplicará alguna norma entonces a el agua de uso residual. Hola, Rosa. Bien, lo que entiendo es acerca de lo que comentaba de la definición, ¿es correcto? Que si no aplicará como tal para agua de uso residual, dentro de la normativa en la que establece el alcance comenta que no aplica para agua residual. Muchas gracias, Nancy. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, ¿tienes comentarios de agradecimiento, Nancy? También nos preguntan si estará disponible la grabación. Desafortunadamente no tenemos la grabación disponible. Lo que sí les puedo comentar es que tenemos un curso que pueden tomar de justamente este tema de la actualización de la norma 127 en su versión 2021, impartido por la instructora Nancy Juárez. Y la información que les queremos compartir, muchas gracias por haber permanecido hasta el final de la sesión. Les queremos compartir que todas las personas que se inscriban a partir de ahorita hasta el 30 de junio van a poder contar con un 30% de descuento en el precio del curso. Ya se encuentra disponible en nuestra página de internet, pueden revisarlo en cualquier momento y ponerse en contacto con su asesor de ventas. Voy a continuar leyendo a ver si hay alguna otra pregunta. Nos preguntan también si la información que sale de la norma se regulará en otra norma. Supongo que sí está referenciadas con otras normas ahora en esta nueva versión. Entonces, te cedo la palabra, Nancy. Mira, como tal, en cuanto a temas de que se hayan quitado puntos, por ejemplo, que no se contemplen, la verdad es que no, salvo este elemento que les comentaba de el tema de los organolépticos, no hay como tal elementos que se hayan eliminado de manera importante y que pues se vayan a contemplar en otras normativas.
Más bien lo que hizo esta actualización es justamente, considero yo, primero, tanto hacer una reestructura para que la información quedara más entendible y añadió inclusive más información. Muchas gracias, Nancy. También nos preguntan que, bueno, igual son preguntas que tal vez tengan unas respuestas muy extensas que no podríamos tal vez abordar todas en estos minutos que tenemos de preguntas y respuestas. Pero bueno, alguna de las preguntas que nos establecen es, por ejemplo, ¿cómo se establecería la frecuencia de los análisis? Igual tal vez podrías darnos una orientación en general. Ya sé que no podría ser todo, todo el tema, pero te cedo la palabra. Ok, bueno, no sé si entendí la pregunta. Entiendo que va enfocada hacia, bueno, todos estos parámetros que nos pide, cómo es que vamos a establecer la frecuencia para irlos realizando. Sí, como bien comentaba Selene, bueno, pues no voy a poder así como dar una respuesta específica. Habría que revisar como bien el tema del proceso, bien la normativa para poder definir el tema de las frecuencias. Muy bien, muchas gracias. También, bueno, una última pregunta. Permítanme un segundo. Son preguntas como muy específicas que podemos irlas igual anotando. Aquí vamos a guardar toda la información para poder tener las preguntas y poderlas resolver tal vez más adelante en el curso. Y son preguntas muy importantes. Por ejemplo, una pregunta: ¿la prueba de cloruros se eliminará en esta norma? La prueba de cloruros, vienen contempladas algunas pruebas. Cloruros específicamente no está dentro de la normativa, pero justo, bueno, pues a través de los otros parámetros que da, lo que busca la norma, y digo, me estoy refiriendo a las comparaciones contra las guías de la OMS, pues algunos parámetros no están contemplados porque incluyó otros y que de alguna manera pudieran estar como sustituyendo los análisis que se requerían con los otros parámetros. Muchas gracias. Igual tenemos algunas consultas del costo del curso. Lo podemos consultar en la página y también poniéndonos en contacto con los asesores de ventas. Entonces, bueno, pues por nuestra parte es todo. Les agradecemos infinitamente por su presencia. Fue un gusto poder verlos, poder estar conviviendo en este momento y pues les deseamos que tengan muy bonito día y muchas gracias. Centro de Capacitación MSG de México.